Engañé a mi esposo y ahora estoy esperando un hijo de otra persona. Te intenté hacer que pensara que era suyo, pero todo ha salido mal. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Desde el exterior, mi vida parecía ideal. Tenía un matrimonio estable con Álvaro, un hombre trabajador, cariñoso y con una paciencia infinita para mis inseguridades. Llevábamos 5 años juntos y, aunque en teoría éramos felices, había algo en mí que jamás terminaba de sentirse satisfecha. No podía identificar exactamente qué era, pero esa sensación de vacío me perseguía, especialmente cuando comparaba nuestra relación con las historias de amor apasionadas que veía en las películas o leía en los libros. Álvaro era un hombre predecible y rutinario. Se levantaba temprano para ir al trabajo, regresaba a casa agotado, cenábamos juntos mientras hablábamos de cosas triviales y luego nos íbamos a dormir. Aunque nunca me faltó nada materialmente, extrañaba sentirme deseada, anhelaba la emoción de lo inesperado. A veces me preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Mis amigas me decían que lo que tenía con Álvaro era un matrimonio sólido, y que con el tiempo la emoción inicial se transforma en algo más profundo, en una conexión más allá del deseo. Pero no quería conformarme con una estabilidad carente de chispa. Tal vez solo era una fase, me repetía, tal vez estaba permitiendo que la monotonía nublara mi juicio. El matrimonio con Álvaro había sido estable durante años, o al menos eso quería creer. Nos casamos jóvenes, impulsados por el amor y la promesa de un futuro juntos. Sin embargo, con el tiempo, la rutina se había convertido en un peso que no podía ignorar. Había días en los que miraba a Álvaro y sentía que era el mismo hombre con el que me había casado, aquel que me hacía sentir amada y segura. Pero en otros momentos, sentía que éramos solo dos extraños compartiendo el mismo espacio. Todo comenzó a cambiar cuando la carga del trabajo y las responsabilidades domésticas empezaron a desgastarnos. Álvaro regresaba del trabajo agotado, con la cabeza llena de pendientes y reuniones. Yo intentaba mantenerme ocupada con mis propios asuntos, pero en el fondo, me sentía sola. Ya no había esas largas conversaciones nocturnas, esas risas espontáneas o la emoción de vernos después de un largo día. El deseo de sentirme deseada nuevamente comenzó a invadirme, aunque no quería admitirlo. Intenté llenarlo de maneras superficiales, comprando ropa nueva, cambiando mi rutina de ejercicio, probando nuevos pasatiempos, pero nada parecía llenar ese vacío. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Seguía siendo la misma mujer, pero algo dentro de mí había cambiado. Lo peor era que Álvaro no notaba mi lucha interna. Me abrazaba con cariño, me besaba antes de salir al trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. No podía culparlo del todo, él creía que todo estaba bien y yo me esforzaba por no demostrar lo contrario. Pero por dentro, una parte de mí gritaba por algo más. Fue en ese estado de vulnerabilidad que conocí a Julián. Julián llegó a mi vida de una manera que nunca imaginé. Era el nuevo socio en un proyecto que mi empresa estaba desarrollando. Desde el primer momento en que nos presentaron, supe que era un hombre que atraía miradas sin esfuerzo. No solo era su apariencia, sino su actitud. Había algo en su forma de hablar, en su seguridad, en la manera en que me miraba directamente a los ojos, que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Trabajar con él significaba compartir reuniones, llamadas y eventos de networking. Era imposible no notarlo, no dejarse llevar por su carisma. Lo peor era que Julián parecía darse cuenta del efecto que tenía en mí. No era abiertamente coqueto, pero sus comentarios, gestos sutiles y su cercanía calculada parecían diseñados para desarmarme poco a poco. Comencé a notar cosas que antes ignoraba, como arreglarme más cuando sabía que lo vería, como mis pensamientos se desvían hacia él incluso cuando estaba con Álvaro. Me decía a mí misma que era solo una fase, que no significaba nada, que solo era la emoción de algo nuevo en medio de la monotonía. Pero cada vez era más difícil ignorarlo. Había algo en Julián que me hacía sentir viva de una forma que no experimentaba desde hacía años. Álvaro era mi hogar, mi seguridad, pero Julián era la chispa que había olvidado que podía encenderme. No quería admitirlo, pero cada día que pasaba, mi resistencia se debilitaba. Todo se intensificó en un evento corporativo. Fue una noche en la que el vino fluía y la música suave creaba el ambiente perfecto para conversaciones largas y miradas furtivas. Julián y yo pasamos buena parte de la noche juntos, compartiendo historias, riendo y hablando de cosas que no tenían que ver con el trabajo. El peligro estaba en lo fácil que era hablar con él, en lo cómoda que me sentía en su compañía. Me hacía sentir especial de una manera que no podía ignorar. Sus palabras, su atención, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia mí cuando hablaba,
todo me envolvía en una sensación que había extrañado durante demasiado tiempo. Me convencía a mí misma de que no estaba haciendo nada malo. Solo era una conversación, solo era un momento de distracción en una noche común. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Sentí la tensión cuando, al final de la velada, nos quedamos solos en una esquina del salón, con la música de fondo y el murmullo lejano de los demás invitados. Fue entonces cuando Julián, con su voz baja y segura, dijo algo que me heló y me encendió al mismo tiempo. Fernanda, si fueras mía, nunca te haría sentir invisible. Mi corazón martilló en mi pecho. No dije nada, porque cualquier respuesta que diera solo confirmaría lo que ambos sabíamos, que lo que había entre nosotros ya no era solo una simple atracción. Ese fue el momento en el que supe que estaba al borde de un abismo. Y lo peor es que parte de mí quería saltar. Después de aquella noche, mi mente se convirtió en un campo de batalla. Sabía que lo correcto era alejarme, evitar cualquier cosa que pudiera poner en peligro mi matrimonio. Pero la realidad era que ya había cruzado una línea dentro de mí. Julián no presionó. No insistió ni me buscó de manera evidente. Pero cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía la tensión creciendo entre nosotros. No hacía falta decir nada. Estaba en la forma en que nuestras miradas se encontraban por más tiempo del necesario, en los pequeños roces accidentales, en el tono de su voz cuando pronunciaba mi nombre, y entonces ocurrió. Una tarde, después de una reunión, se ofreció a llevarme a casa porque mi auto había quedado en el taller. La lógica me decía que debía negarme, pero en ese momento, la lógica ya no tenía poder sobre mí. El trayecto fue un silencio cargado de electricidad. Cuando estacionó frente a mi edificio, me sentí obligada a agradecerle, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Julián me miraba con una intensidad que me dejó sin aliento. No sé quién dio el primer paso. No sé si fue él quien se inclinó o si fui yo la que permitió que ocurriera. Lo único que recuerdo es la sensación de sus labios sobre los míos, el calor que recorrió todo mi cuerpo en un instante. No hubo dudas, no hubo titubeos. En ese momento, todo lo que importaba era la manera en que me hacía sentir. Como si el mundo se redujera a ese instante, a ese beso prohibido que marcaba el inicio de algo que no podía detener. El problema con la tentación es que, una vez que se cede, ya no hay vuelta atrás. Pero un día, tuve un retraso. No dudé en hacerme la prueba de embarazo, pero el resultado me dejó paralizada. Estaba embarazada. Desde el momento en que vi el resultado positivo en la prueba, mi mente se quedó en blanco, no podía creerlo. Aquel pequeño objeto en mis manos confirmaba el peor de los escenarios, no era de Álvaro. No podía ser. Mi esposo y yo llevábamos semanas sin intimidad real, apenas un par de encuentros fríos y mecánicos que nunca me hicieron sospechar que pudiera concebir. La única posibilidad, la única explicación, era con Julián. El pánico se instaló en mi pecho, apretándome como si una mano invisible me estuviera estrangulando. No podía permitirme pensar con claridad, solo reaccioné. En mi desesperación, me convencí de que la única salida era hacer pasar este bebé como de Álvaro. Si jugaba bien mis cartas, si actuaba con inteligencia, nadie tendría por qué sospechar. Me preparé para la actuación de mi vida, guardé la prueba en el fondo del basurero y salí del baño con una sonrisa forzada en el rostro. Esperé a que Álvaro llegara del trabajo, preparé su comida favorita y me aseguré de estar impecable, como si aquella noche fuera una celebración. Cuando finalmente le di la noticia, sus ojos se iluminaron como hacía tiempo no veía. Me abrazó con fuerza, besó mi frente y susurró un «te amo», tan sincero que por un segundo me sentí la peor persona del mundo. Pero no me detuve. No podía. A partir de ese momento, todo fue una farsa. Me obligué a ser la esposa perfecta, a mostrarme emocionada por el embarazo e incluir a Álvaro en cada detalle. Él comenzó a tratarme con una dulzura que me había parecido perdida, hablándole al bebé en mi vientre cada noche, acariciándome la barriga con ternura. Cada gesto suyo era como un cuchillo clavándose en mi pecho, recordándome que todo era una mentira. Y como toda mentira, eventualmente comenzaría a desmoronarse. Los días pasaban y la angustia se enroscaba en mi pecho como una serpiente, apretando cada vez más fuerte. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío en el estómago, un recordatorio de que mi mundo se estaba desmoronando y de que, tarde o temprano, todo iba a explotar. Me observaba en el espejo, deslizando las manos sobre mi vientre, sintiendo que ya no me pertenecía. Dentro de mí crecía una vida, pero no la de Álvaro. Por las noches, cuando Álvaro dormía a mi lado,
me sumergía en un océano de pensamientos contradictorios. Había momentos en los que lograba engañarme a mí misma, repitiendo que podía hacer que todo funcionara, que Álvaro nunca tendría que saber la verdad, que este hijo podría ser suyo sin necesidad de pruebas ni sospechas. Pero, en el fondo, la mentira tenía un peso insoportable, un peso que me aplastaba más con cada día que pasaba. Cada conversación con Álvaro se convertía en una prueba. Me obligaba a sonreír cuando él hablaba de nuestro futuro, me obligaba a fingir alegría cuando mencionaba lo feliz que estaba de que, después de tanto intentarlo, finalmente íbamos a tener un hijo. Su alegría era como un cuchillo en mi corazón, porque sabía que no era él quien debía sentirla, la culpa se reflejaba en mis movimientos. A veces me quedaba en silencio más de lo habitual, otras veces evitaba su mirada, y en algunas ocasiones me encontraba dándole la espalda en la cama, fingiendo estar demasiado cansada para hablar. Álvaro lo notaba, claro que lo hacía, pero creía que todo se debía al embarazo. Él era un buen hombre, un hombre que me amaba y que estaba dispuesto a apoyarme en todo. Y yo, en cambio, lo estaba arrastrando hacia una mentira de la que no podría salir, y entonces estaba con Julián. Sabía que debía alejarme de él, que cuanto más lo viera, más peligroso se volvía todo. Pero había una parte de mí que lo buscaba, que quería sentir que no estaba sola en esto. Nos veíamos a escondidas, y en cada encuentro sus palabras me recordaban la cruda realidad: este hijo era suyo. Él no hablaba de responsabilidades, ni de amor, ni de un futuro juntos. Para él, todo era un juego que se había salido de control. Tienes que hacerte una prueba de ADN, me dijo en una de esas conversaciones furtivas, su tono serio por primera vez. Si Álvaro lo descubre antes. No lo dejó terminar. No necesitaba que lo hiciera. Sabía exactamente lo que iba a pasar si la verdad salía a la luz. Perdería todo, pero en mi desesperación, seguía aferrándome a la mentira. Me decía que todo saldría bien, que la gente comete errores y que algunos nunca llegan a ser descubiertos. Me repetía que Álvaro no tenía por qué sospechar nada, que todo dependería de mi capacidad de actuar con normalidad. Lo que no sabía era que la verdad es como una semilla plantada en la oscuridad, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la superficie. El día en que todo comenzó a tambalear fue un día aparentemente normal. Álvaro y yo habíamos ido juntos a una consulta médica, donde la doctora nos mostró la primera imagen de nuestro bebé en la ecografía. Mientras él sonreía con ternura, apretando mi mano con emoción genuina, yo sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. No podía emocionarme de la misma forma, no cuando sabía que aquel bebé no era el hijo que creía, pero lo peor vino después. Esa misma tarde, Álvaro encontró algo que lo hizo temblar. No supe qué había pasado hasta que llegué a casa y lo vi con mi teléfono en la mano. Mi corazón se paralizó. Había olvidado borrar los mensajes con Julián. ¿Quién es Julián?, preguntó, su voz grave y temblorosa. Mi cuerpo entero se quedó inmóvil. La sensación de vértigo fue inmediata. Intenté acercarme, intenté decir algo, pero no había palabras que pudieran salvarme de lo que estaba a punto de ocurrir. Álvaro deslizó la pantalla del teléfono, mostrándome los mensajes. Uno de ellos, el peor de todos, brillaba en la pantalla como una sentencia de muerte. No puedo creer que realmente estés embarazada. ¿Estás segura de que puedes hacerlo pasar por suyo? Me quedé sin aire. En ese instante supe que todo había terminado. Álvaro no dijo nada más. Su rostro pasó de la confusión al horror, finalmente, a la devastación absoluta. Algo dentro de él se rompió y yo lo vi en sus ojos. Dime que esto no es lo que parece, murmuró, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. Pero no había forma de negarlo. No había forma de escapar. Ese fue el momento en el que lo perdí todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, peor que cualquier insulto que pudiera haber salido de la boca de Álvaro. Lo miré, esperando, deseando que me diera la oportunidad de explicarme, aunque ni siquiera yo sabía cómo hacerlo. Intenté acercarme a él, pero retrocedió como si mi sola presencia lo enfermara. Vi cómo su respiración se volvía errática, como su mandíbula se tensaba con la furia contenida. Álvaro, por favor, murmuré, mi voz apenas un hilo quebrado. «Oh no», dijo con una frialdad que nunca antes había escuchado en él. «No te atrevas a decir mi nombre ahora». Se giró y lanzó mi teléfono sobre la mesa con tal fuerza que casi se partió en dos. No podía culparlo. El peso de la traición era insoportable,
Y él acababa de descubrir que toda la felicidad que había sentido en las últimas semanas era una mentira. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente, sin mirarme. Abrí la boca para responder, pero ninguna palabra salió. ¿Desde cuándo? Ni siquiera yo sabía en qué momento exacto había cruzado la línea entre la insatisfacción y la destrucción total de mi matrimonio. ¿Desde cuándo, Fernanda?, insistió, esta vez elevando la voz. Hace algunas semanas, susurré, sintiéndome diminuta. Semanas, repitió. ¿Y mientras yo hacía planes para nuestro futuro, tú estabas acostándote con otro hombre? No pude sostenerle la mirada. Quería decirle que nunca había querido hacerle daño, que mi ambición me había cegado, que todo había sido un error, pero las excusas no cambiarían el hecho de que lo había destruido. ¿Y el bebé?, preguntó. Yo quería que fuera tuyo. Pero no lo es, gritó, golpeando la mesa con ambas manos. La furia en su rostro fue devastadora. Mis piernas temblaron y me sostuve del respaldo de una silla para no caer. Todo estaba desmoronándose más rápido de lo que podía asimilar. Álvaro respiró hondo varias veces, como si intentara calmarse, pero cuando volvió a mirarme, vi la decisión en sus ojos. No puedo hacer esto, susurró, negando con la cabeza. No puedo seguir contigo, Fernanda. Supe en ese instante que lo había perdido para siempre. Álvaro no quiso escuchar nada más. No me dio la oportunidad de explicarme, de justificarme, de intentar salvar lo poco que quedaba entre nosotros. Me miró con un vacío absoluto, y sin decir nada más, tomó las llaves de su auto y salió de casa. Me quedé de pie en la sala, con los brazos cruzados sobre mi vientre, sintiendo el peso de mi propia ruina. La casa, que hasta hace unos minutos había sido nuestro hogar, ahora se sentía como un campo de batalla después de la destrucción. Los días posteriores a la verdad fueron un infierno. Álvaro se marchó de la casa aquella misma noche. La verdad, sentí que yo debía hacerlo. Intenté llamarlo, intenté explicarle, rogarle, pero mis mensajes quedaban sin respuesta. A los pocos días recibí una notificación legal. Eran los papeles del divorcio. Cuando vi su firma ya estampada en la última hoja, supe que no había vuelta atrás. Me encontré en la oficina del abogado, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Cada cláusula me pesaba como una sentencia. No había exigencias, no había venganzas económicas. Solo un cierre limpio, como si nuestra historia nunca hubiera existido. Y ahora, con un simple trazo de tinta, todo terminaba. Pero la verdad era que ya había terminado desde el momento en que lo traicioné. Ahora estaba sola, con un hijo en camino que no era de Álvaro, y sin nadie a quien recurrir. Con Julián no quería al bebé, no sé cómo pude meterme con alguien como él. Al principio, creí que con el tiempo el dolor se disiparía, que podría seguir adelante, pero no. Estoy embarazada. Se supone que debería encontrar fuerzas por mi bebé, pero es difícil cuando el peso de mis acciones me hunde más y más. A veces me quedo mirando mi reflejo en el espejo, intentando reconocerme, pero solo veo una mujer rota, una mujer que cambió su vida por una decisión egoísta. Intento enfocarme en lo único que me queda, mi hijo. No es su culpa haber nacido en medio de este desastre. No es su culpa que su madre haya destruido su propia familia. Me aferro a la idea de que debo ser fuerte por él, pero la soledad es un abismo del que no sé cómo salir, las noches son las peores. Me abrazo a mi vientre y le hablo en susurros, pidiéndole perdón. Le prometo que, aunque todo se derrumbó, haré lo posible por darle una vida digna. Pero las promesas parecen vacías cuando ni siquiera sé cómo continuar. He pensado en llamar a Álvaro, en suplicarle que al menos me deje explicarle, que me arrepiento, pero sé que no serviría de nada. Su mirada el día que descubrió la verdad sigue grabada en mi memoria. Era la mirada de un hombre que perdió toda la fe en la persona que amaba.